Buenas tardes para todos. Hoy estamos en compañía de nuestra compañera y docente, la profesora Ana Mónica Grismaldo. Ella es comunicadora social, especialista en relaciones internacionales y bueno, cuento con una maestría en ciencias de la educación en línea de la UNAD de la Florida. Y el día de hoy nos va a aportar todo su conocimiento para que visualicemos el tema que estamos trabajando frente a las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras en el marco legal del conflicto armado colombiano, como temática elegida dentro del curso de modelos de intervención en psicología comunitaria de la maestría en psicología comunitaria, y también planteando el tema del modelo de intervención de bienestar, que es el modelo que decidí aplicar para abordar todas las problemáticas o las categorías que emergen de esta temática frente a lo que tiene que ver con las comunidades étnicas. Entonces, bienvenida, profesora Mónica. Gracias. Y sé que todo ese conocimiento y ese bagaje y ese abordaje de su experiencia en este tema tan importante nos va a aportar muchísimo a la construcción que estamos trabajando en el tema de acompañamiento psicosocial a las comunidades. Perfecto, Marisol, pues ¿qué te puedo decir? Hay un escenario de conflicto, particularmente nosotros estamos ubicados en la región de Sumapaz y uno de los municipios más afectados, que de hecho tenía una denominación a nivel nacional como zona roja, es el municipio de Tibagüí. En efecto, en el marco de un proyecto de investigación logramos realizar un acercamiento a las víctimas del conflicto, particularmente de los hechos de homicidio, desplazamiento forzoso y desaparición. Esa tarea que nos permitió, primero, tener como referente la activación de la narrativa, los relatos de vida, como un puente que empieza a elaborar ese acercamiento entre las víctimas del conflicto y pues nosotros que somos a veces personas externas a ese escenario de conflicto. Si bien hay una historia oficial por contar, una historia que nosotros a diario la vemos en los medios de comunicación, es importante acercarnos a la historia local, a la percepción que tiene la víctima del conflicto, a lo que hay tras de lo que narra, tras de lo que cuenta, que no es más sino una serie de emociones, de situaciones. De hecho, comparto un caso particular, el de doña Ana, que sentía yo que a pesar de haber pasado 18 años del asesinato de su esposo, ella seguía instalada allí. No solo en su vivienda físicamente, sino emocional. Escucharla hablar, cómo contaba, cómo fueron los hechos, cómo fue esa noche, particularmente de un 19 de septiembre a la 1 de la mañana, cuando la atropellaron, cuando vulneraron sus derechos y asesinaron a su esposo y a su padre delante de ellos. Es sentarse igual en ese instante, porque ella se fue en ese pasado y pienso que se quedó allí. Entonces, había con nosotros una persona psicóloga y tuvo que devolverle ese presente, pero yo siento que hay falta y hay un vacío en ese apoyo psicosocial. Si bien activamos la narración, construimos relatos de vida, pues nos permitimos escuchar, aprender de ese otro sujeto que siento que necesita voz, que necesita ser escuchado porque es un sujeto de derechos. Ahí hay algo muy importante que surgió y vino a posterior en otra fase del proyecto de investigación, es cómo articular la academia, particularmente los profesionales de la psicología, para que hagamos una intervención. Las víctimas necesitan un acercamiento, hay que dialogar con ellas, hay que limpiar, entre comillas, todo lo que repercute ese dolor, ese año y ese momento histórico que sigue allí en la memoria. O sea, se activa la memoria, se vuelve a retomar hechos que marcan su vida, pero al dialogar y hablar con ellos se siente que aún el dolor está depositado allí, y eso pues obviamente no permite por lo menos abrir un escenario de reconciliación, no de pronto con los victimizantes, sino con ellos mismos. Gracias, profesora Mónica. Bueno, precisamente desde ese abordaje, de esa experiencia tan significativa, de ese proyecto de investigación que se vino desarrollando con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y otro grupo de profesionales también de manera interdisciplinaria, pues es importante traer a colación precisamente lo que nos plantea el modelo
de intervención psicosocial que estamos trabajando, y es precisamente el modelo de bienestar, que fue el que yo quise abordar, y es donde el eje de este modelo se puede encontrar el apoyo social como técnica fundamental del bienestar psicosocial de las personas, la estructura en esta relación directa con las fuentes de apoyo social y las cuales tienen una reciprocidad entre el individuo y su realidad cotidiana, pues tiene que ver muchísimo con esas variables y esa objetividad en ese apoyo que se brinda. No sé, profesora Mónica, si usted quiere de pronto ayudarnos a dar más referentes frente a qué considera usted que sí es importante ese modelo que estamos trabajando con estas, especialmente con las comunidades étnicas, y qué recomendaciones de pronto podría darnos para poder continuar con el trabajo desde la comunidad y desde lo comunitario en cuanto a la psicología social comunitaria. Bueno, nosotros que observábamos durante estos 3 o 4 años que ya llevamos liderando este proyecto, y es que sin lugar a dudas hay un escenario, ¿cierto? Las personerías y la construcción de mesas de víctimas, donde se dialoga, pero siento que lo que se dialoga allí no es muy de fondo. Para mí es importante lograr esa aproximación, abrir espacios de diálogos, activar inclusive la narrativa, porque contar inclusive facilita ese proceso de limpieza interior. Pero las mismas víctimas nos decían, nosotros necesitamos una atención, necesitamos una intervención, necesitamos que nos apoyen, y pienso que ese modelo es pertinente, y precisamente una de las estrategias que hablábamos era cómo lograr que las estudiantes de prácticas profesionales por lo menos se acerquen a ellos, porque es la única opción que tengan. Si bien hay un gobierno que establece unas leyes, unas normas, estamos carentes de profesionales y de modelos de intervención como los que plantean, porque con las víctimas no hay que pensar de pronto en el tema o en el beneficio económico, que sí es significativo, hay que pensar más en ese sujeto, en ese ser humano que necesita rescatarse a sí mismo de ese dolor y que necesita surgir en una sociedad que inclusive muchas veces los estigmatiza. Entonces, el manejo, el autodominio, el autoestima inclusive son elementos claves, y entrar en ese proceso de resiliencia, otros le denominan confinamiento, es necesario, y qué más pertinente pues que un modelo de intervención. Presencia profesional, un ejercicio interdisciplinario en conjunto, donde esté particularmente esa atención de los psicólogos, es primordial para este proceso y para realmente lograr una paz, porque uno sana, cuando uno se sana a sí mismo, puede llegar a perdonar al otro, y perdonar al otro implica seguir una ruta y un camino perfecto hacia el logro de la paz. Profesora Mónica, muchísimas gracias por sus aportes tan pertinentes, por precisamente compartirnos toda esta experiencia, y para nosotros es muy enriquecedor como estudiantes de la maestría en psicología comunitaria, porque nos permite tener otra mirada interdisciplinaria desde las ciencias sociales y humanas para precisamente seguir abordando estas temáticas tan importantes desde la psicología social comunitaria. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchísimas